Una de las lecciones más básicas del Nuevo Testamento es la enseñanza del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia con respecto a aquellos hermanos judíos que querían imponer la ley de Moisés sobre los conversos gentiles. Y en esa carta tenemos la alegoría de Agar y Sara. Y ese es el tema de este estudio. Pero vamos comenzando recordando de que el Evangelio fue predicado primeramente a los judíos, comenzando Hechos 2. Hechos 2 y los primeros capítulos de Hechos. Y luego Hechos 8 a los samaritanos. Y luego Hechos 10. Pedro es enviado a la casa de un gentil, un militar romano llamado Cornelio. Y Cornelio obedeció al Evangelio y así se abrió la puerta a los gentiles. Desde entonces el Evangelio fue predicado no solamente a los judíos, sino también a todas las naciones. Pero ya de una vez hubo problemas con los hermanos judíos. Los hermanos judíos, ya viendo la obediencia de los gentiles, ellos dijeron, los hermanos gentiles, deberían ser circuncidados y deben guardar la ley de Moisés. Esta carta de Pablo a los Gálatas tiene que ver con esa cuestión. Y en el primer capítulo, Pablo, él da la advertencia en contra de predicar otro evangelio, porque el evangelio de Cristo no enseña, no dice que hay que ser circuncidado y guardar la ley de Moisés. No. Y dice Pablo es evangelio diferente y que los que prediquen ese evangelio son malditos. Lenguaje muy fuerte. Pero el asunto es serio, porque él dice que si os justificáis por la circuncisión y la ley, entonces de Cristo nada le sirve. No hay salvación. Y los que ya habían obedecido, dice Pablo, os desligasteis de Cristo, habéis caído de la gracia. Entonces, en esta carta de Pablo a los Gálatas tenemos en capítulo 4 la alegoría de dos mujeres, y esto nos recuerda de una historia que yo creo todos o muchos saben muy bien. En Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham y le dio promesas muy preciosas de que él tendría muchos descendientes y que a través de esos descendientes Dios iba a bendecir todas las naciones, todas las familias de la tierra. Ese texto es muy, pero muy importante. Génesis 12, 1 y 2. Pero Abraham, él y su esposa Sara no tuvieron hijos. Entonces Sara le da a Abraham su sierva Agar
para que Abraham y ella tengan un hijo, para que Abraham tuviera descendiente. Entonces nació Ismael, y un ángel del Señor le dijo a Agar que los descendientes de Ismael también serían incontables. Ahora tenemos dos naciones grandes. La nación de Abraham se llamaba Israel. Es el nombre de Jacob. Ok. Y la nación de Ismael, pues los ismaelitas. Muy bien. Entonces, dos naciones descendientes incontables. Pero ahora Pablo explica que Sara es la esposa original, que por medio de ella venía la promesa de salvación a todas las naciones. Y esa promesa no fue dada a Agar, no fue dada a Ismael. Ahora Pablo, él da esta alegoría en Gálatas 4, diciendo que estas dos mujeres son dos pactos, o representan dos pactos. Sara representa el pacto original que Dios hizo a Abraham, que iba a bendecir todas las naciones, y eso sería la promesa, desde luego, de un Salvador, Jesucristo. Es el pacto de promesa. El Evangelio, Cristo, la salvación por gracia. Y luego dice que Agar, ella representa el pacto del monte Sinaí, el pacto hecho con los judíos. Y que entonces los judíos, los hermanos judíos que están queriendo imponer la ley de Moisés sobre la iglesia, ellos estaban imponiendo el pacto del monte Sinaí. Y Pablo en esta alegoría, él explica que ese pacto del monte Sinaí, que los que confiaban en eso no tendrían salvación. Todo eso de la ley de Moisés era de Dios, era de Abraham, pero era preparatorio. Es que la nación de Israel y la ley de Moisés y todo eso era para llevar a los israelitas, llevarlos a Cristo. Pablo usa la palabra ayo, la palabra tutor, que esta ley los llevaba a Cristo y luego esa ley fue clavada en la cruz. Colosenses 2:14. Y entonces, ahora todo el asunto de la predicación del Evangelio tenía que ver con el pacto de promesa. Y que ellos, los hermanos judíos, habían obedecido al Evangelio de acuerdo al pacto de promesa. Y había en eso salvación, había gracia, había justificación. Pero estaban tan acostumbrados a la ley de Moisés, estaban tan acostumbrados a la práctica de la circuncisión y el guardar la ley, y entonces ellos querían imponer la ley de Moisés sobre la iglesia de Cristo. Y Pablo era un guerrero. Él dice, no. Esto no. Y los que lo hacían, dice que
os desligasteis de Cristo, habéis caído de la gracia. Ahora, el propósito mío en este estudio es para abrir ojos, porque el mundo religioso está lleno, repleto, con prácticas que son de la ley de Moisés, pero supuestamente son leyes para la religión de Cristo. Y no es cierto. ¿De qué estoy hablando? Los que dicen, por ejemplo, que nada más guardando los 10 mandamientos somos salvos. No, eso es según el pacto de Agar. Eso es el pacto de Sinaí. Los israelitas, sí, ellos tenían que guardar los 10 mandamientos para ser justificados, claro que sí. Y luego, en particular, hay iglesias enteras, religiones, que son basadas en el guardar el sábado. Los adventistas del séptimo día, y no son una sola denominación, son varias. Ese es un concepto muy común entre los del mundo religioso, los que enseñan mandamientos y doctrinas de los hombres. No están contentos con las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, y ellos quieren imponer las cosas de la ley de Moisés y el guardar el sábado. No, pero el guardar el sábado, según Deuteronomio capítulo 5, eso era para que los israelitas guardaban el sábado para conmemorar, para recordar que Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto. La Biblia lo explica claramente. Y luego, ¿cuántas religiones que profesan ser de Cristo enseñan el diezmo? Oh, el diezmo, y lo imponen en las iglesias. Pero el diezmo no era ofrenda. El diezmo no era ofrenda. El pueblo de Israel hacía muchas ofrendas. Pero el diezmo era impuesto. Era para sostener la tribu de Leví, como sostener el gobierno. Era impuesto. Número 1821. Y hermanos, yo quisiera sugerir, apunten estos textos. Ya cité Deuteronomio capítulo 5, los primeros versículos que explican el propósito de guardar el sábado. Eso no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel, para recordar que habían sido esclavos en Egipto. Ahora, ¿cuántos han sido esclavos en Egipto? ¿Cuántos? Gentiles. No, nada que ver. Y el diezmo, número 1821. Diezmo. Y otra cosa pero muy básico y muy importante, es que ese pacto del monte Sinaí, el pacto del cual Agar era representante, ese pacto enseñaba un reino terrenal. Saúl, David, Salomón, un reino terrenal. Pero hay muchos que profesan ser de la religión de Cristo, que enseñan eso de un reino terrenal. Los discípulos y todos los judíos, cuando Jesús estaba aquí en la tierra,
esperaban y creían que Jesús iba a establecer un reino terrenal. A una fuerza le querían obligarle a ser rey. Otra cosa, hermanos, quiero que sepan que ha habido división en la iglesia. Ha habido división en la iglesia sobre ese punto. Hermanos que enseñan que cuando Cristo venga, ya cuando venga ahí en el día final, que Él va a establecer un reino terrenal en Jerusalén y que el templo será reedificado, los judíos serán recogidos a Jerusalén y que van a practicar cosas de la ley de Moisés. Eso es apostasía. Eso no es evangelio. Eso no es el nuevo pacto. Es el antiguo pacto impuesto sobre el nuevo pacto. Y no, eso no funciona. Eso no funciona. Un reino terrenal, no. Pero eso ha causado una división muy, muy triste, aún en la iglesia de Cristo. Y también se pueden mencionar muchas cosas que los hombres han ellos introducen prácticas de la ley de Moisés en la iglesia. Por ejemplo, el uso de instrumentos de música. Muchos creen, por todas las iglesias sectarias, todas las denominaciones, usan los instrumentos de música, todas o casi todos, y diciendo que eso ayuda, eso hace mejor el culto de los cantos. No, Dios no quiere eso en la iglesia. Bajo la ley de Moisés era mandamiento para los israelitas. Segundo libro de Crónicas 29 y 25. Púntelo. Segundo libro de Crónicas 29 y 25. Y desde luego muchos textos, Salmo 150 y muchos textos, que eso era una práctica obligatoria bajo la ley de Moisés. Pero los que imponen, los que practican eso en la religión, supuestamente religión de Cristo, están completamente equivocados. Todos los textos, como Efesios 5, 18, 19, apunte esto, cantar himnos. Para cantar himnos estamos enseñando, exhortando, estamos alabando a Dios, fruto de labios, Hebreos 3 y 7. No. Pero allá en Hebreos, fruto de labios, búsquelo para apuntar correctamente. Fruto de labios. Al cantar estamos alabando a Dios, enseñando, exhortando unos a otros. Y no, el Señor nunca autoriza el uso de música instrumental. Hermanos, amigos todos, piensen en esto. Todos los que imponen estas cosas de la ley de Moisés están siguiendo a los judaizantes. Era un problema principal en el primer siglo. Era el problema principal. Comienza a predicar el Evangelio de Hechos 10, Pedro y los otros. Y luego para Hechos 15, tienen una reunión, una controversia tremenda, porque había hermanos judíos que querían imponer la circuncisión y el guardar la ley sobre los gentiles. Y luego era problema durante todo ese tiempo, y luego sale la carta de Pablo a los Gálatas, una carta bien fuerte, diciendo que son malditos. Hermanos, amigos, piénsenlo bien.
Alguien dirá, no, bueno, eso es nada más la circuncisión. No, Señor. Pablo dice, y guardar la ley. Y guardar la ley era usar instrumentos de música. Guardar la ley era el diezmo. Guardar la ley era el gobierno terrenal. Guardar la ley era una cantidad de cosas que los hombres quieren, les gusta, y lo sacan de la ley de Moisés, del pacto de Sinaí, el pacto de Agar, y eso produce esclavitud. Es lo que Pablo dice. Produce esclavitud. Los hijos de Dios, los libres, los que somos hijos libres, hijos de la promesa, hijos del pacto de Sara, pacto de promesa, que es el Evangelio, porque es la salvación que se proclama para todas las naciones, sin aplicar la ley de Moisés. Alguien dirá, pues, pero usted está despreciando la ley de... No, Señor, no. La ley de Moisés era ley de Dios. Era ley divina, era ley sagrada, tenía su propósito y llevó a cabo su propósito. Sí, claro que sí. ¿Cuántos judíos, cuántos israelitas fueron llevados a Cristo por la ley? Claro que sí, es lo que Pablo dice, es lo que él enseña. Pero luego ya habiendo servido su propósito, ¿verdad? Se deja para disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Yo no sé qué pensará de esta ilustración, pero yo he pensado, he hecho la comparación de la novia. Se casa y en las bodas del matrimonio, ella tiene un vestido, pero tan lindo, tan precioso. Un vestido elegante. Ok. Y después de las bodas, días y semanas y meses y años después de las bodas, sigue llevando ese vestido todos los días. Su vestido de boda. Oh, hermano, no, claro que no. Ok, espérese. La ley de Moisés era ley divina, era ley de Dios, era ley buena, pero sirvió su propósito. ¿Por qué no puede el mundo religioso reconocer que la ley de Moisés, siendo de Dios, sirvió su propósito? Y luego ya con toda reverencia se terminó. Y ahora, hermanos, estamos ahora nosotros bajo la ley de Cristo, la ley de gracia. Tenemos todos los beneficios del pacto de promesa. Y Pablo dice que los judíos no tenían excusa porque los hermanos judíos a los cuales él está escribiendo esta carta deben saber, les convenía entender esto. Isaías 54, léalo. Isaías 54 es bien claro. El plan de Dios en cuanto al futuro y este mismo asunto se discute en Isaías 54. Y hay otros textos, pero comenzando con Génesis 12, que en ti, Abraham, en ti serán bendecidos todas las naciones, pero no a través de Ismael, no a través de Agar, no, sino a través de Sara. Pacto de promesa. Sara. Y luego su hijo Isaac y
Jacob. Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Y a través de estos, por ejemplo, hijo de Jacob era David. David era descendiente muy cercana de Jacob. Y Cristo es hijo de David. Vea la genealogía en Mateo 1. Y Cristo es hijo de David. Y es otra cosa. Los judíos, viendo eso de que Cristo es el hijo de David, entonces él va a tener, tendrá un reino terrenal como David. No. Porque últimamente esas promesas eran espirituales. Lo terrenal era preparatorio a través de David y los demás reyes y profetas y todo. Pero la salvación era la promesa del pacto con Sara. Por favor, hermanos y amigos, lean con mucho cuidado este texto en Gálatas, capítulo 4, el 21, ya por varios versículos. Sería bueno leer este texto con mucho cuidado, porque los hermanos judíos que estaban imponiendo la ley de Moisés, ellos querían convertir a los cristianos gentiles, quería convertirles en hijos de Agar, hijos de esclavitud. Dios no quiere eso. Él quiere solamente hijos de la promesa, hijos de libertad. Y por eso Pablo concluye esta enseñanza sobre la alegoría de las dos mujeres. Él concluye todo eso diciendo, así es que, hermanos, somos hijos no de Agar, sino de Sara. Bueno, espero que este estudio haya despertado aún más interés en la cuestión de distinguir entre esos dos pactos y de disfrutar, estar muy agradecidos por la bendición que tenemos como hijos de la promesa. Es bendición de Dios, desde luego. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Y si quieren, por ejemplo, estudio escrito sobre esto, pues aquí lo tengo y con gusto se lo mando. Nada más me manda un email, WaynePartain número 1 @gmail. Y con todo gusto se lo mando. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.